como siempre arrancamos haciendo una reflexión y hoy me voy a referir al tema del plan de vacunación. Hoy el gobierno logró un éxito. A ver, un éxito que ya de mi parte ya lo tenía, porque cuando la ANMAT autorizó la aplicación de la vacuna Sputnik, de alguna manera nos sacó del debate sobre la calidad de la vacuna y empezamos a hablar sobre la cantidad, las necesarias, las que llegaban, las que no llegaban, para tener un plan masivo de vacunación. Hoy la revista The Lancet finalmente publicó todos los resultados que tienen que ver con la fase 3 de la vacuna Sputnik sobre una serie de casos con 91% de aprobación, de efectividad en cuanto a la vacuna, un número alto. Era algo que se esperaba. Ahora hay que ver si el resto de Europa, el resto de Occidente, adopta o no la vacuna Sputnik. Me parece que The Lancet abre esa posibilidad a otros países que hasta ahora, hasta que no publicara toda la información necesaria, no lo hacían. Argentina lo hizo, adelantándose, confió, llevó este tema a la ANMAT lo autorizó o recomendó su autorización, para decirlo más precisamente, y ahí estamos. Entonces, desde hace unos días discutimos alrededor de la cantidad de vacunas que necesitamos. Y no es que discutimos nosotros, que los periodistas o que la gente o la sociedad pone en el debate la cantidad de vacunados que tendríamos que tener hasta ahora. Fue el gobierno nacional, fue el propio presidente, fue el ministro de Salud, Ginés González García, el gobierno que durante diciembre nos decía, vamos a vacunar 300.000 personas en diciembre, 5 millones de personas en enero, 5 millones de personas en febrero. Vamos a llegar a marzo con 10 millones de personas vacunadas y en marzo posiblemente vacunemos otros 4 millones de argentinos más. Para vacunar 10 millones de personas durante el verano se necesitan la llegada de 20 millones de dosis porque son 2. Hasta ahora en la Argentina apenas 38.000 personas recibieron las 2 dosis y creo que algo más o alrededor de 300.000 recibieron o un poco más recibieron la primera dosis. ¿Por qué? Porque han llegado apenas 800.000 dosis a la Argentina. Estamos a 2 de febrero, es decir, obviamente no se va a cumplir el plan de vacunación masiva que anunció el gobierno. O sea, los objetivos en cuanto a cantidad de vacunados que el gobierno anunció, dijo que era un plan épico, que era un plan histórico, un plan de vacunación histórico que iba a llevar a que en el verano solamente vacunemos a 10 millones de personas. Bueno, no están las vacunas para vacunar esa cantidad de gente, ya lo sabe usted esto, no le estoy contando nada nuevo, se fue enero y estamos muy lejos de alcanzar el objetivo que, reitero, no es que lo pusimos nosotros, se lo puso el propio gobierno, como otros objetivos que se puso durante la pandemia, y como otras analogías y como otras comparaciones que hacía respecto a los resultados que ha tenido la lucha contra la pandemia en distintos países del mundo. El gobierno volvió a retroceder o volvió a quedar mal con el relato. El relato fue mucho más exitista y la realidad le demostró que así no es. Pero sucede algo muy curioso con el plan de vacunación. Lo decíamos la semana pasada, aquí en la otra vuelta, y siguió durante todo el fin de semana. Por eso es bueno recordarlo, es bueno traerlo nuevamente al debate. ¿Por qué sigue la Cámpora, por qué sigue el Frente de Todos, la militancia, ofreciendo el plan de vacunación en las mesas partidarias, militando el plan de vacunación, cuando eso es una política meramente estatal? Un plan de vacuna masivo, sobre todo en una pandemia, en una situación como la que está viviendo el mundo, inédita, necesita que el Estado se haga cargo, que el Estado sea transparente y que no sean los partidos políticos que intenten sacar rédito político de un plan de vacunación, que en definitiva es responsabilidad del Estado y no de la militancia política. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo hizo el jefe de gabinete Bianco, justificó este accionar de los militantes de la Cámpora y del Frente de Todos diciendo que en definitiva está bien, ojalá todos colaboraran porque lo que están haciendo ellos es darle información y acceder y permitirles acceder a la gente que no tiene internet a un registro de vacunas. Primera paradoja. Están registrando gente para vacunarse y todavía no tenemos vacunas. O sea, están señalando a la gente en la calle, se quiere vacunar, lo dicen los carteles, acérquese si se quiere vacunar. Las vacunas todavía no están. Primera llamado de atención. Y segundo, lo que están haciendo los militantes políticos, porque uno lo ve, ahora vamos a ver algunos carteles que usted lo ve ahí a mis espaldas, no están promoviendo el plan de vacunación para concientizar a la sociedad. Basta leer los volantes que se reparten en la vía pública, basta leer
las mesas o lo que dicen las mesas o la información que entrega la militancia política oficialista, no están promoviendo una concientización alrededor de un plan de vacunación. Están promoviendo un acceso a la tan preciada vacuna. Es decir, vacúnese, se quiere vacunar, acérquese, deje sus datos. Si se quiere vacunar, nosotros lo llevamos hasta la vacuna. Genera una confusión general, genera un repudio de gran parte de la sociedad, que fue en definitiva la que denunció esto en las redes sociales, posteando estas fotos y con mucha indignación, porque nos pone en una situación de desigualdad. ¿Por qué el partido oficialista puede tener acceso a una información como es la promoción de un plan de vacunas, de un registro, de tiempos, y la gente de a pie no? ¿Por qué no lo hace el Estado teniendo hospitales públicos, salas de emergencia, personal médico capacitado, enfermeros? ¿Por qué no es una política, si es, de hecho lo es, una política pública, una política de Estado, por qué tenemos que llevarlo a la política partidaria? ¿Por qué tiene que entrar en una política pública y política de Estado, que es de todos, un sector de la política que obviamente intentará mostrarse de alguna manera como gestores del plan de vacunación, con una, con consignas, con banderas, con volantes que denuncian que son o que pertenecen al partido oficialista al Frente de Todos o a la Cámpora. Recordamos de alguna manera lo que fueron las inundaciones de La Plata en el 2013, donde el Estado enviaba ayuda y lo repartían la Cámpora con sus pecheras. ¿Por qué lo tenían que hacer ellos? Sí, era para una gente que había sufrido una tragedia, había que ayudar al Estado y estaban como haciendo política, con una necesidad de la gente. Ahora es lo mismo. Esto es lo que llama la atención y nos da bronca. ¿Por qué el kirchnerismo, en su vocación populista, en su vocación tan metódica a la hora de tener actitudes populistas que salen de lo que es la independencia de poderes, lo que es la militancia partidaria, lo que es el Estado, separar Estado de militancia, vuelve a hacerse de lo público como propio, vuelve a partidizar lo público? Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es una situación rarísima. Tenemos un grupo de militantes políticos que están promoviendo una vacuna que no deberían promover ellos, que debería promover el Estado. Están ofreciendo un registro que no deberían tener ellos, que debería ser el Estado quien lo tenga, de una vacuna que todavía no tenemos. A todo esto van a aparecer, según lo dijo Carla Bisotti, la secretaria de Salud, hoy, a ver si la tenemos, la podemos escuchar. Es muy breve, pero me parece muy interesante escuchar lo que dice sobre lo que contaba Ale Maglietti ayer en el programa, que Moria Kazan la invitaron del gobierno de la provincia de Buenos Aires a vacunarse, porque es famosa y quieren con ella dar un ejemplo para convencer a la gente sobre una vacunación masiva. Dijo esto Carla Bisotti. Sería tan grande en Argentina de opiniones que seguramente a una parte de la población le va a generar confianza que se vacune Moria Kazan y a otro que se vacune Pedro Can y a otro que se vacune el presidente. Entonces, en ese sentido, siempre cumpliendo las recomendaciones, yo entiendo que la provincia de Buenos Aires está planificando esa vacunación a famosos mayores de 60 años por, digamos, cuando se abra la vacunación, cuando tengamos un número más importante de dosis y ya se vacunen los mayores de 60 años, que en ese sentido, aunque sea una persona sana, cualquiera, Moria Kazan o cualquier persona, ya por tener más de 60 años está visto que el aumento de la mortalidad está, así que es una población objetivo, y si eso suma para que una parte de la población pueda confiar en la vacuna, siempre es importante. Bueno, lo decía, la idea es promover la vacuna para cuando tengamos vacuna. ¿Por qué no esperan tener la vacuna primero? Tengan las vacunas. Tengan vacunas para hacer un plan masivo y luego las promueven. No necesitamos influencers de las vacunas, como pueden ser, como fueron los intendentes, concejales, un papelón de la política, privilegiados en una escasez de vacunas, que se vacunan primero. ¿Quién les dijo a los intendentes, a los concejales, que se pueden vacunar antes que un adulto mayor de 60 años que está en su casa esperando la vacuna? Porque un famoso, esperen que lleguen las vacunas y cuando tenga vacunas para todos, sí hagan una campaña masiva de concientización. Pero lo primero traigan las vacunas. En España sucedió hace 10 días atrás un hecho político muy importante, muy feo. 700 personas, entre los que iban dirigentes políticos, dirigentes sindicales, generales de ejército, un obispo, se saltaron la cola y se vacunaron cuando no les correspondía. Saltaron los grupos prioritarios. Esto generó un debate en España. El debate alrededor de que el plan de vacunación necesita de una impronta ética.
¿no? Hay que ponerle ética al plan de vacunación. Bien nos vendría a los argentinos tener esa misma discusión. Un plan de vacunación masiva como política pública necesita también de una dosis de ética. Porque sin esa dosis de ética nos van a seguir faltando vacunas y van a seguir floreciendo privilegios. Arrancamos la otra vuelta, estamos hasta las 20 con todas las noticias aquí en La Nación Más. Nos vamos al tema Formosa. Hablamos con Eleonora Coll, que el gobierno recibió